Esta la hemos llamado cadena de proceso, pero bueno, podría ser también aplicación a la campaña CalvalFlex, está un poco mezclado todo. Bueno, como hemos contado, tenemos este nuevo sensor incorporado en nuestro sistema con sus características y, como os he contado antes, nuestro objetivo, nuestra misión como INTA siempre es ofrecer esto a usuarios interesados en el estudio de vegetación o atmósfera o calidad de aguas o lo que sea, ¿vale? Normalmente lo que tenemos que ofrecer es al menos la radiancia a nivel de sensor, que es una cuestión que más depende del proveedor de los datos, que es el que tiene la capacidad de calibrar y caracterizar, ¿vale? Luego también nos gustaría dar reflectancia en superficie, que es el siguiente paso, que requiere también un buen conocimiento del sensor, aunque ya es una cuestión un poco más que podría hacer el usuario, ¿no? Porque cada uno puede tener sus tácticas preferidas para hacer la corrección atmosférica. Y, por supuesto, en ambos casos, los productos georreferenciados, porque eso sí que es información propia nada más que del que ha adquirido el vuelo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo conseguimos llegar a esos productos L1B, radiancia a nivel de sensor, L2B, reflectancia superficie y sus variantes georreferenciadas. Además, también tenemos un poco el objetivo de proporcionar un producto nivel 2, pero más temático, que es la fluorescencia de la vegetación, que se supone que es el objetivo de este sensor. Es un objetivo en paralelo, en el que también estamos trabajando, por supuesto, pero que, bueno, puede quedar un poquito, ya digo, un poco relegado en el sentido de que puede esperar un poco más porque el usuario puede tener su propio sistema para obtenerlo. Bueno, comentar antes que nada, aunque ya lo he soltado un poco antes, que este instrumento se distribuye con un software de proceso que se llama Spectral Brew, que proporciona esta gente de Headwall, que incluye módulos para la ortorrectificación, la calibración radiométrica y la conversión a reflectancia. Por ejemplo, la conversión a reflectancia lo que te dicen es, dame una imagen de un target conocido, y lo que hace es todo una cosa nada más que empírica. Este software, desde luego, no es una herramienta adecuada para el servicio que quiere dar el INTA, ni en flexibilidad, ni en potencia, ni el formato de datos que trabajan, los metadatos son bajísimos, ¿no? Pero es que además enseguida encontramos que tenía importantes errores. Por ejemplo, en la parte de radiométrica no considera que hayas aplicado esos factores de binning que puedes aplicar al instrumento y que son casi imprescindibles, los ignora. Y geométricamente, pues nada, considera que no hay ninguna distorsión y que lo único que tienes es una tangente entre la posición en el CCD centrada en el centro del CMOS, perdón, siempre digo lo CCD, y la focal cuando no es así. Así que por todo ello hemos desarrollado unas cuantas herramientas propias y las hemos aplicado a esa campaña que hicimos en 2020, ¿vale? Para poner a prueba el sensor. Bueno, por ir un poquito deprisa, la herramienta geométrica le hemos llamado CFL GeoCore, que es la que calcula las coordenadas UTM en un procedimiento de georreferenciación directa, desarrollado con los típicos modelos de georreferenciación directa a partir de datos de un sistema de navegación inicial, esa línea de visión de cada píxel que hemos trabajado con cuidado, los ángulos de boresight y un modelo digital del terreno. Como único problema es que como hemos tenido que deshacer los ángulos de boresight y el modelo de sensor simultáneamente porque el que proporciona Headwall no vale, pues nos ha quedado una cierta incertidumbre en qué componente es boresight, qué componente es line of sight, y luego eso a veces penaliza la georreferenciación, ¿vale? Y de momento no incluimos ese retraso en la adquisición de cada línea, que sería realmente lo riguroso, adquirir cada línea con su propio tiempo de integración, pero sería un trabajo, un verdadero reto. Luego tenemos una herramienta para remuestrear los datos a malla cartográfica, o sea, porque la primera herramienta lo único que hace es dar las coordenadas de cada píxel. La proyección sobre una malla cartográfica es un segundo problema que hacemos con una librería de R y GDAL y un método del vecino más próximo. Aquí, para que veáis cómo nos queda el resultado GeoCore, su salida, las coordenadas X e Y, la imagen original y la imagen georreferenciada. Aquí superponemos una cartografía para que veáis, pues que ha quedado bien. Hay un poco de margen de mejora, lo sabemos, esto es una imagen aquí, si alguien la ve con cuidado empieza a encontrar fallitos y tal, en algunos bordes, en algunos casos, pero de momento no es prioritario porque creemos que con ese entorno de un píxel, en la mayoría de los casos, pues el usuario puede estar satisfecho, ¿no? Si vemos aquí algunas veces las típicas uniones de dos pasadas, pues es muy difícil encontrar la unión, mostrando que tenemos suficiente exactitud y suficiente calidad en el producto geométrico, ¿vale? Veis por aquí está la unión entre dos pasadas, ¿vale? Aquí otra unión, ¿vale? Estamos satisfechos con esta parte, aunque hay margen de mejora, por supuesto. En el producto 1B, que es el que llamamos radiancia, aquí el verdadero problema es el ajuste espectral. O sea, hemos visto, como ya hemos dicho, que esos centros de banda que se documentan teóricamente y esos anchos de banda documentados no se ajustan exactamente a la realidad. Entonces, cuando nosotros entregamos un producto 1B, radiancia en el sensor, diciendo estas son sus bandas, no es exactamente cierto. Y eso luego puede llevar a errores significativos, con lo cual es
pues tenemos que tener cuidado, y lo ideal sería poder documentar exactamente la posición y ancho de cada banda y en cada columna de la imagen. Es un trabajo muy laborioso, pero tenemos que, bueno, tendríamos que intentar avanzar en él en todo lo posible. Y si no, avisar al usuario de las restricciones en el sentido de las bandas que se informan son en la zona central de la imagen, ¿no? Para un estudio riguroso, esta es la incertidumbre y acotarla para que la gente sepa con qué incertidumbre se va a encontrar y pueda tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, agrupar bandas del lado del usuario, ¿vale? El siguiente producto que te he dicho que tenemos, que es el nivel 2B, la corrección atmosférica, utilizamos un modelo habitual en teledetección cuantitativa, que está aquí, del cual tendríamos que despejar la reflectancia y que necesita, pues, bueno, la radiancia registrada por el sensor es la variable entrada, la reflectancia es la incógnita, la reflectancia del entorno, que podemos sacarla de una primera estimación con este sensor, o un sensor que vuele en paralelo, o una imagen Sentinel-2, o lo que queramos. Y parámetros atmosféricos que actualmente los estamos estimando con el código de transferencia radiativa LibRadTran, y que convolucionamos con la respuesta espectral ajustada al centro de la imagen, con el problema de que no hay una respuesta espectral única y con el problema de que ese ancho de banda, pues estamos con cierta incertidumbre con él, y esto nos está dando bastantes dolores de cabeza. Entre las limitaciones del modelo, que asume una superficie lambertiana y 2D, o sea, no se mete en la vegetación, por ejemplo, no se mete en hacer cuestiones de 3D, que no incluimos radiación de adyacencia todavía, y que esta sensibilidad del código de transferencia radiativa al ajuste espectral, pues estamos, al final, en la campaña CalvalFlex tuvimos que acudir a un factor empírico. Esto fue muy una pena, pero bueno, desarrollamos un factor empírico, no somos los únicos, esta alternativa, entre comillas, también la hacen, el instrumento equivalente en Europa es el HIPLAN, que está operando el Jülich Forschungszentrum en Alemania, que está haciendo también campañas de fluorescencia sobre el terreno de cara, bueno, a estudio de fluorescencia de la vegetación, y también usar un factor empírico, porque bueno, a estas resoluciones espectrales nosotros al menos no somos capaces de llegar a errores menores, ya que veis cómo sin un factor empírico pues teníamos errores grandes en algunas bandas, no en las zonas donde no hay absorciones, sino en otras. Y hemos tenido que desarrollar este método de factor empírico, ¿vale? Voy a ir acabando porque creo que ya es, sí, muy tarde. Me quedan 2 minutos ya, pero me quedan 2 o 3 todavía. En fin, el caso es que, bueno, pues hemos tenido que desarrollar este factor empírico que no es lo ideal, ¿no? Para que veáis un poco una imagen que todavía no hemos visto nada y además un poquito entender el sentido de este sensor, aquí tenemos de ese vuelo que realizamos en julio de 2020 sobre la famosa zona de las Ciesas, que se debe estar quedando sin color de tantas imágenes que se adquieren allí, ¿vale? Las imágenes del CFL, he hecho un mosaico, una infrarrojo color y sobre ella estimaciones de fluorescencia. Esto está explicado un poco más en otra de las comunicaciones que hemos presentado sobre la campaña CalvalFlex, que fue un póster que se presentó ayer, pero bueno, he querido ponerla aquí porque veáis un poquito la salida de todo, ¿no? Aquí a la escala tenéis la fluorescencia estimada por nosotros, que después de esa aplicación de ese factor empírico y mucho dolor de cabeza, pues tiene una pinta prometedora. Lo que pasa es que no tenemos un conjunto de datos de terreno tan variable y que nos permita de verdad validar este método todavía. Trabajo futuro. Bueno, pues tenemos que mejorar la automatización de esta cadena de proceso y la generación de logs y metadatos. Esto siempre es un trabajo pendiente. Tenemos que ver cómo mejoramos el producto 1B, ese que es radiancia calibrada, y en el que queremos dar una información o bien más exacta de las características espectrales, centros de banda y ancho, o bien esa incertidumbre para reportarla al usuario, ¿vale? Y eso está todavía un poco abierto. Luego, la mejora de la corrección atmosférica. Tenemos que evitar esa necesidad de factores empíricos, porque no es lo suyo, ¿no? Y en cuanto al producto de fluorescencia, que dije al principio que estamos trabajando en paralelo, bueno, pues hay que ver los métodos que ya están implementados, a ver si los podemos validar con un dataset más coherente y más de verdad que cubra distintos rangos, fechas, etc. Y si no, queríamos probar con esta alternativa, que es la que se está usando con Tropomi, el grupo de Guanter y compañía, que utiliza el análisis de datos directamente a nivel 1B sin pasar por un modelo físico atmosférico detallado a partir de los análisis de componentes principales o la Singular Value Decomposition. Y tenemos interés en explorar esa opción también, ¿vale? Bueno, esto es de la corrección atmosférica, pero no tengo tiempo porque quería contaros también, para terminar, que el trabajo futuro, lo más importante para nosotros ahora mismo es el conseguir volar. Porque, bueno, aquí contando nuestras penas, nuestro avión de toda la vida, nuestra plataforma Casa 212 que tenéis ahí, pues nada, se fue a una revisión en octubre de 2020 y no ha vuelto. La idea es que vuelva, el INTA tiene interés en que vuelva,
pero no tiene prioridad y dinero suficiente para que sea ágil esa vuelta. De momento está en plena revisión, no sabemos si habrá alguna sorpresa como que necesita un repuesto importante para poder volver a volar, es un avión veterano y es el mejor avión para volar nuestro sistema. Ahí se puede instalar el HS, el CASI y este nuevo sensor. Entonces, bueno, pues estamos en un periodo de espera. Tenemos el de abajo, el STEM, este motovelero pequeñito, que es muy bueno para el CFL, que es un instrumento muy pequeño, tiene muy poco coste de operación, muy poca huella de carbono, que a mí por lo menos me parece un tema muy interesante. Y aquí lo que pasa es que el CFL tiene que instalarse en un pod subalar, con lo cual tiene que ir en automático y nos lleva un poco de trabajo. Estamos trabajando en eso. Es probable que podamos volar en este sistema a lo largo de este año, pero no puedo prometerlo porque lo mismo sale un inconveniente y nos llevamos un disgusto. Esto es interesante. Este avión, por cierto, estaría alocado, basado en Rozas, en el aeródromo de Rozas, en Lugo, y sería desde allí desde donde operaría. Y luego, pues lo más sorprendente, bueno, lo más excitante es que el INTA ha conseguido comprar este nuevo avión, este 295, que es un pedazo de avión nuevo que se ha adquirido recientemente, que estará disponible en julio del 23, y donde nos invita la dirección del ITA a montar todos nuestros sensores. Para empezar, el HS y el CASI no pueden montar aquí porque no se le puede hacer ningún agujerito en la barriga, tiene que ir en pods subalares, y esto es un pedazo de avión con una huella de carbono, que desde luego volar esto para hacerse un estudio pequeñito de una parcela de fluorescencia, pues es que no sé si es la mejor idea. Pero esto está ahí y hay que hacer, nuestra responsabilidad, conseguir lo mejor de él. Estos son fondos, para terminar pongo esta transparencia que tenía muchas ganas, que se han apuntado al PERTE aeroespacial, pero son falsamente PERTE, ¿eh? O sea, como bien ponen esta tabla que está sacada del propio PERTE, son fondos FEDER, porque este avión va a estar basado en Andalucía, en las instalaciones del INTA en el Arenosillo, aunque el aeródromo que use probablemente sea otro, pero también en Andalucía, no va a ser en Madrid. Entonces son fondos FEDER de toda la vida. Lo han pegado aquí en el PERTE aeroespacial para decir que han hecho algo más. Pero bueno, no va a ser así, ¿vale? 27 millones de euros, que no está mal. Y aquí veis el resto de acciones del PERTE aeroespacial, que todavía estoy esperando que la gente empiece a abrir los ojos diciendo que es esto de la constelación atlántica y todo eso. Eduardo, para que quede tiempo para preguntas, intente ir acabando. Pues he acabado. Con esta transparencia del PERTE aeroespacial he acabado. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. No sé si... Sí. Ahora. Gracias, Eduardo, por la presentación. Me ha parecido súper interesante el trabajo que habéis hecho de caracterización del instrumento y muy útil para la comunidad que va a aplicar esos datos. Has mencionado en esa primera parte de la presentación el tema de la temperatura y quería que profundizases un poco más en él, o sea, cómo le afecta la temperatura al sensor, porque en el 2018 nosotros volamos con Highplan sobre Majadas en plena ola de calor y el instrumento estuvo al borde de su operatividad. No sabemos cómo le afectó a los datos, pero supongo que le afectaría. Entonces no sé si habéis hecho pruebas en condiciones, digamos, ¿qué pasaría en condiciones extremas que en nuestros ambientes no son tan extremas ni tan inusuales? Y la otra pregunta es respecto a la segunda presentación. Has mencionado el tema este de del ancho y la posición de las bandas, que me parece también súper interesante. ¿Cómo afecta esto al tema de las series temporales? Cuando uno quiere hacer una serie temporal sobre una zona y de repente le varía la posición y el ancho de las bandas. Vale. De la primera pregunta de la temperatura, pues llevamos sabiendo toda la vida que las condiciones de vuelo, donde siempre están acopladas temperatura y presión, modifican la posición de las bandas. Eso es inevitable. Pero claro, siempre estamos variando entre un rango de temperatura y presión razonable. Nunca nos hemos visto en condiciones de presión muy baja o de temperatura muy alta o de temperatura muy baja. Hicimos una prueba extensiva en laboratorio con una camarita de presión, vaciando de presión y tal, y bueno, pues vimos que cambia y puede llegar a cambiar bastante. Lo que pasa que yo por lo menos no me preocupa porque nunca creo que lleguemos al rango de que deje de ser operativo el instrumento. Claro, tú ahora dices que en pleno verano se calienta la cabina y tal, eso no lo he considerado, ¿vale? Pero si estás en los rangos normales de vuelo, pues el ajuste espectral, que de todas formas tienes que hacerlo con los datos de vuelo, va a poder darte
suficiente información y el instrumento va a seguir operativo, o esa es nuestra esperanza. Y esto enlaza con la segunda pregunta. Sí, evidentemente un problema es que por mucho que nosotros podamos caracterizar con mucho cuidado cuáles son los centros de banda en el momento que se ha adquirido tu vuelo y decírtelo, si no son exactamente los mismos que tu campaña de 3 días antes o 3 meses antes o 3 años, pues empiezas a tener tú que desde tu lado hacer una interpolación para llevarlo todo a las mismas bandas. Y las interpolaciones, cuando tienes estos picos y valles, funcionan fatal y se los cargan. Con lo cual, te vas a encontrar una serie un poquito deshomogénea. A mí lo único que se me ocurre es que, claro, en esos casos te vayas al producto aplicado. O sea, si tú estás trabajando en fluorescencia, calculas fluorescencia cada año y cada año tienes tus características propias, pero una vez que lo has transmitido a fluorescencia o a concentración de ficocianina en el agua o a concentración de ozono en la atmósfera, pues pum, ya tienes, eso se te ha corregido, pero si no, evidentemente tienes un problema. Vale, gracias. Teníamos otra pregunta por aquí, por esta zona, si podéis traer el Está micrófono, bien. por favor. Oh, ya lo tiene. Gracias por la presentación, súper interesante. A lo mejor me he perdido algo, pero cuando has puesto lo del tema de la corrección radiométrica, no he visto la contribución de la radiación difusa hacia abajo y multiplicada por la reflectancia correspondiente. Y a lo mejor es que no he tenido tiempo de... Creo que lo tenemos metido creo en que no está. Creo que tenemos un término EG, que es E en el ground, y radiancia en el ground, que es la suma de la directa con su porcentaje de transmisividad y la contribución de la difusa. La EG, que creo que aparece, es ground y están sumados todos los términos. Vale. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta para acabar ya? Pues muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar a ti, Eduardo, por tus presentaciones y a todos por vuestra asistencia. Supongo que María tiene que... Bueno, vamos a aplaudir a Eduardo.